escucharme? Sí, Miss. Sí, sí. Ya, chicos, muy bien, gracias. Gracias por su apoyo. Ahora sí les voy a pedir, muy bien, de preferencia que escriban cualquier comunicación para no interferir. Son 5:05 y a esta hora inicia el curso programado para hoy. A ver, primero voy a empezar a compartir la pantallita. Ya, voy a compartir contenido. Ya, muy bien, chicos. A ver, vamos a ver. Compartir mi pantalla. Voy a explorar mi PC. A ver, ¿qué cosa hay en mi PC? Ahí debe estar el material de la semana 1. Esperemos a que cargue. Bueno, me presento, chicos. No se ve muy bien la iluminación. A ver, voy a tratar de encender mientras cargo el archivo. Voy a encender esta de acá. No sé qué tanto pueda. Ya. A ver. Muy bien, ahora sí se ve mejor. Mi nombre es María Roca y yo soy la docente del curso de lenguaje. Tengan todos buenas tardes. Este es nuestro horario de 5:05 hasta las 6:55 me parece. Un poquito para ver ahí quién está Vamos a ver. Por favor, silencien su micrófono. ¿Alguien está con el micrófono encendido? Sí les voy a pedir que silencien sus micrófonos. De repente no se dan cuenta. Ya en la próxima sesión ya voy a configurar para que sus micrófonos estén silenciados, ¿ya? Creo que ya. Les decía que este es nuestro horario y el curso es de lenguaje. Estamos viviendo situaciones diferentes, distintas, a las cuales tenemos que acomodarnos para poder continuar con nuestra vida, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes han pasado por situaciones difíciles, ¿no? Muchos hemos perdido un ser querido, muchos hemos tenido algún familiar con dificultades, con problemas. Es parte de la vida, es parte de la vida. Cada persona tiene sus estrategias, sabe cómo y a qué recurrir, ¿no es cierto? Entonces, algunos pues tenemos nuestra fe y nos amparamos en esa fe y continuamos adelante. Cada quien utiliza de la mejor manera las estrategias, los recursos que posee. No obstante, pues la vida es así y tenemos que nosotros cada día superar obstáculos. Es parte del desarrollo como ser humano, es parte de la vida adulta. Yo sé que muchos de ustedes están con esos deseos, esos ánimos de ingresar a la universidad y de estudiar una carrera universitaria, concluirla y finalmente trabajar, o sea, especializarse, ser un profesional en el ámbito que han escogido trabajar. Entonces, antes de seleccionar la opción, la carrera, ustedes habrán evaluado pues el ámbito laboral, habrán visto las posibilidades, si en este país o de repente están pensando ustedes en migrar, en ir a otro lugar, no lo sé, a ejercer. Esto simplemente es parte de ese proceso, ¿no? Esto de acá es simplemente un puente para lograr ese objetivo que tienen, ¿no? Ese objetivo a mediano plazo. Entonces, mi labor aquí es ser el apoyo, ¿no? Para ese proceso. No soy la única, formo parte de un equipo de docentes y bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿ya? El tema de este curso de lenguaje está dividido o está integrado por dos componentes, ¿no? Temáticos, por así decirlo, dos grandes unidades. La primera corresponde a la gramática normativa, es decir, que se les brindan ciertos recursos, ciertos elementos, ciertas actividades orientadas a desarrollar en ustedes ciertas habilidades para identificar, para diferenciar cuál es la variedad estándar de la variedad no estándar, porque finalmente ustedes van a ingresar a la universidad y necesitan tener ciertas herramientas.
Ustedes son chicos de diferentes partes del Perú, son chicos que hablan diferentes variedades del español. El español no es único. El español en el Perú no es único. Siendo el español o siendo el castellano hablado en el país, hay diferentes tipos, configuraciones de ese castellano. Cuando ustedes ingresan a una universidad, cuando ustedes leen un libro en castellano, o mejor dicho, español, ustedes se enfrentan a una variedad distinta a su lengua materna. Esa es la variedad estándar. Por lo tanto, la mitad del curso está orientada, está estructurada de tal manera que ustedes puedan conocer, puedan practicar, ensayar esa variedad de castellano o de español a la que ustedes van a estar expuestos en la universidad. De repente, acá hay chicos cuya lengua materna es una lengua nativa del Perú, y o su lengua materna es una variedad, ¿no? Una variedad distinta al castellano hablado en la costa, al castellano de Lima, o al castellano, pues, distinta al castellano en el que se escriben los textos. Entonces, es como si fuese una nueva lengua. Y ahí van a empezar, va a haber ciertas dificultades, ciertas interferencias, dependiendo de los matices de su castellano. Es importante por eso este curso, porque los dota de ciertas herramientas para que ustedes puedan comprender esa variedad a la que se van a enfrentar en la universidad. La otra parte de este curso corresponde a la gramática descriptiva. Es decir, que van a desarrollar herramientas para poder detectar cómo funciona el castellano en sus diferentes variedades. Cómo funciona el castellano, cómo funciona la lengua que ustedes hablan o que casi la mayoría del país habla. ¿Ya? Entonces comenzamos. Bueno, aquí hay un videíto que lo voy a dejar pasar. Más bien les copio el hipervínculo para que ustedes puedan verlos. A ver, les voy a enviar un mensajito. Bueno, ¿cómo es? Ya, aquí está. Guarden este hipervínculo y ya cuando estén libres, en su recreo pueden verlo, ¿ya? Uy. A ver, ¿dónde está mi Cantinflas? No sé si podrán verlo. Ya, ahí está. Les acabo de compartir un hipervínculo. En su momento de recreo, de ocio, pueden ver ese hipervínculo, que es una presentación, pues, el tema de hoy. En parte vamos a desarrollar lo que es la comunicación orientada obviamente a un curso de lenguaje, ¿no? Y además de eso vamos a hablar del lenguaje y sus funciones, ¿ya? Vamos a hablar de estos aspectos que son más teóricos o más sociales, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Pregunta, ¿ustedes pueden ver la diapositiva así grande o la ven chiquita? Quiero saber. ¿Cómo están viendo? A ver, no sé si pueden escribir o solamente uno levanta sus micrófonos y puede comentar. ¿Se ve grande? Ya, porque yo la veo chiquita. Ya, yo la veo chiquita, ya. Ya, se ve grande, ya. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, les comentaba que este aspecto es un poco más social, ¿no? No es así de gramática por la gramática, un poco más teórico. Y es importante, ¿por qué? Porque finalmente el lenguaje es una herramienta de comunicación, pero también el lenguaje es una herramienta de aprendizaje. O sea, con el lenguaje nos comunicamos, con el lenguaje aprendemos, con el lenguaje conocemos el mundo, con el lenguaje nombramos el mundo, categorizamos el mundo, con el lenguaje pensamos. Entonces, uno de esos aspectos del lenguaje se plasma aquí en el tema de la comunicación. ¿Ya? La comunicación la vamos a caracterizar como un proceso de intercambio, ¿sí? Se intercambia cierto tipo de información, cierto tipo de datos, de manera general. Entonces, si hablamos de comunicación como un proceso de intercambio de información, intercambio de datos, vamos a poder incluir a esa actividad, en esa actividad podemos poder incluir a los humanos, o a la especie humana y a la especie no humana.
es decir, animales y toda la clasificación de seres vivos, ¿ya? Nosotros sabemos que dependiendo de la complejidad, dependiendo de la inteligencia de estos seres no humanos, de estos organismos vivos, esa comunicación entre ellos va a ser un poco más compleja. O sea, si comparamos la comunicación entre las ratas, entre las ballenas, y la comunicación entre dos amebas, o la comunicación entre, no sé, entre dos esponjas marinas, obviamente la comunicación entre ballenas o entre ratas va a ser más compleja, ¿no? Porque también la inteligencia también participa o facilita ese proceso de intercambio, ¿ya? En el caso de los seres humanos, esa comunicación es mucho más compleja, es mucho más compleja. Entonces, esta comunicación humana puede ser verbal y puede ser no verbal, ¿ya? Puede ser verbal o puede ser no verbal. Si es verbal, eso implica el uso de la lengua, el uso del idioma. Nosotros podemos utilizar el idioma de manera oral o de manera escrita. De manera oral utilizamos códigos orales y esos códigos orales viajan por el canal acústico, por el aire. De manera escrita, esa comunicación verbal obviamente utiliza códigos visuales, visográficos, que pueden ser las letras, ¿sí? En el español utilizamos el alfabeto griego, en el chino utilizarán los ideogramas, en el japonés utilizarán, pues, no sé, sus silabarios, qué sé yo, diferentes sistemas, ¿no? De escritura. Son elementos, son códigos, ¿no? Con los que se construyen los mensajes en la comunicación escrita, que es verbal, obviamente, y es humana. A esto se suma, para que sea compleja la comunicación de los seres humanos, se suma la comunicación no verbal, y es aquella en la que empleamos los otros sentidos, ¿no? O sea, tenemos, además del lenguaje, tenemos otras herramientas para poder expresar nuestras ideas, nuestras intenciones, nuestros deseos. Por ejemplo, con sonidos. Nosotros podemos emitir sonidos no lingüísticos y estos sonidos pueden comunicar algo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes están cansados, ¿qué es lo que hacen? Algunos cuando están cansados bostezan. Otros que hacen bostezan y se estiran, o sea, su comunicación, además de ser no lingüística, auditiva, también es gestual, ¿no? Se estiran. Otros que hacen para comunicar, para dar a entender algo, utilizan las miradas, solo con los ojos ya te comunican algo. Otros que hacen, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, los invidentes, utilizan el sistema braille para poder comunicarse. Eso es más táctil, ya que ellos hacen uso, pues, de la mano para poder revisar ciertas texturas, ¿no? Que tienen ciertas formas, cierta configuración, y puedan decodificar la información, ¿no? La idea que se desea transmitir. Pero también, además de lo anterior, también los seres humanos utilizan la comunicación también podría ser química, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el enamoramiento. Entonces, en el enamoramiento también va a haber una persona, ¿no? Cuyos, por así decirlo, ya en términos, va a haber ciertas personas que al entablar contacto, obviamente va a haber algo que acontezca en ellos que segreguen ciertas hormonas, de tal manera que van a, no sé cómo decirlo, congeniar o qué sé yo, ¿ya? Y muchas veces van a pensar en, esa persona tiene algo, tiene un no sé qué, ¿no? Que me hace sentir cómodo, me hace sentir bien, me cae bien, me cae simpático, simpática, qué sé yo. Entonces, ese algo que tiene la otra persona que tú no puedes explicar, pues, ¿no? Son ciertas sustancias químicas, ¿no? Que pues, armonizaron, ¿no? De tal manera que estas personas, pues, tienen algún tipo de atracción, ¿ya?
En el caso de los seres no humanos, también comunican, o sea, también transmiten información. La diferencia es que el sistema de códigos que ellos emplean es más restringido. Sus códigos son más simples, ¿ya? Los animales y también las plantas transmiten cierto tipo de información, ¿no? Entre ellos, ¿ya? No sé si ustedes habrán visto algún documental sobre el baile o el vuelo de las abejas, o si habrán visto, no sé, el sistema de sonidos que emiten los delfines, ¿no? O la forma en la que se comunican algunos primates, ¿no? O la facilidad que tienen algunos primates para poder aprender el lenguaje de señas, o cierto tipo de señas, inclusive para dibujar, o sea, pero aprenden a comunicarse a través de figuras o a través de señas, o sea, son seres muy inteligentes, ¿no? Pero obviamente eso tiene un límite, ¿ya? Tiene un límite. Entonces, en los animales también vas a encontrar estrategias no lingüísticas, ¿ya? Que pueden ser sonidos, pueden ser gruñidos, pueden ser también olores que emanan, ¿no? Y esto es muy importante porque en el caso de los animales sirve para demarcar el territorio, para aparearse o puede servir como sistema de defensa, ¿no? En el caso del zorrillo, por ejemplo, o sea, esa sustancia, eso que expulsa el zorrillo es para defenderse, ¿no es así? No, no es que suelta esa sustancia en cualquier circunstancia, ¿ya? En el caso, pues, de los gallos, los pavos reales, cuando quieren enamorar a la hembra, pues el pavo real también ahí tiene un baile especial, una forma de caminar, una forma de mover, de enseñar sus plumas coloridas y hermosas, ¿no? Entonces, todo eso, pues, evidencia que emplean, pues, los colores, emplean también cierto tipo de danza, por así decirlo. Comunican algo, ¿ya? Esto ya lo hemos visto. Por ejemplo, aquí, esta señalización de verde, donde está la flecha, el icono de una persona y escaleras, nos indican justamente la ruta, ¿no? La ruta que se debe seguir. Entonces, esto es una comunicación de tipo más visual, ¿no? O visográfica. Aquí, por ejemplo, abajo, no sé si ven, a ver. Este es borrador. Aquí, por ejemplo, la comunicación, el lado inferior izquierdo, ahí ven ustedes el sistema braille, ¿no? Que es humana, no verbal o no lingüística, táctil. En la parte inferior derecha, vemos aquí por los olores, ¿no? Les decía, ese enamoramiento, esa atracción, ese no sé qué que tiene tal persona que me llama la atención, ya. Ahí se establece un intercambio de información más química, ¿ya? Por ciertas sustancias que segrega el cuerpo. Cuando tocamos el timbre de una puerta, obviamente el timbre es un invento humano, así es que está hecho para los humanos, pues, o sea, si tocan el timbre de tu puerta, quiere decir que hay alguien que te está llamando y tú vas y atiendes, ¿no? Es comunicación auditiva, comunicación humana, comunicación no verbal, auditiva. Y bueno, aquí estamos viendo diferentes, ¿no? Es el rostro de la misma mujer, pero en diferentes posturas, ¿no? Es comunicación más de tipo gestual, ¿ya? Aquí hay otros ejemplos para el caso de la comunicación no humana, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la figura de los delfines, ¿no? Les decía que había estudios que habían justamente investigado el sistema de sonidos que emiten los delfines y hasta las ballenas. O sea, no es que emiten el mismo sonido, ¿no? Con un aparato especial se registran las ondas, las frecuencias, y son distintos en diferentes circunstancias. O sea, cada tipo de secuencia de sonidos se emite en distintas circunstancias. O sea, hay una motivación para hacerlo. Y hay una motivación que condiciona a ese tipo de, ¿no? de sistema, pues, de sonidos. También les decía que en el caso del pavo real, ahí está, miren. Este pavo real, ¿no? Y que tiene las plumas de la parte, ¿no? De la parte trasera de su cuerpo,
que son muy coloridas, están extendidas como si fuese, están extendidas como si fuese un abanico, ¿no? Esto es justamente para enamorar a la hembra. Luego aquí vemos, no sé, aquí hay dos tigres, dos felinos, ¿no? Que están, no sé, han visto ustedes en los documentales cómo los cachorros con sus padres están ahí arañándose, mordiéndose, correteándose, saltando uno sobre otro. Obviamente, pues, están transmitiendo cierto tipo de información, ¿ya? Y finalmente, pues, en los animales la comunicación química, ¿no? Cuando un animal, un mamífero, orina en cierto lugar, ¿no? Delimita, pues, su territorio, su espacio, ¿ya? A ver, vamos a continuar. Voy a quitar esta vista. Y ahora sí. Continuamos. Primer ejercicio, entonces. Hemos visto la comunicación como proceso de intercambio de información, y como es definida así, podemos decir que hay intercambio de información en humanos, en animales y en plantas, ¿no? O cierto tipo de plantas. Y pues es variada, ¿no? En el caso de los humanos, además de los recursos que emplean los seres no humanos, los humanos utilizan el lenguaje oral y escrito. O mejor dicho, el lenguaje en su versión, ¿no? Oral y escrito. Entonces, tenemos el primer ejercicio. Y hay 8 preguntas. A ver, vamos a darles 2 minutos. 2 minutos para que ustedes registren sus respuestas, ¿ya? 2 minutos a partir de ahora. Y van a escribir sus respuestas. Ya, muy bien. A ver, pueden levantar la manito. En la parte superior están los iconos, ¿ya? Pregunta 1, ¿qué tipo de comunicación es? Levanten la manito. Manito arriba. Muy bien, ya hay uno, ¿no? A ver. 2. ¿Quiénes son? Ahí. Ya, a ver, ahí están los estudiantes. Guaigua y Asensio. A ver, Guaigua, la 1, ¿cuál es tu respuesta? Ah, muy bien, dice comunicación no verbal. Comunicación no verbal, así es. Cuando dice no verbal, se entiende que es comunicación humana, ¿no? No verbal, ya, pero ¿de qué tipo? Te falta especificar más. Está bien, Guaywan. Comunicación no verbal, te faltó algo más. No verbal, química, táctil, ¿de qué tipo? A ver, no verbal. Completa ya, Guaywa. No verbal, visual. Muy bien. Número 2, a ver, Astrid, Asensio. El debate presidencial, ¿puedes escribir? Sí puedo leer tu respuesta. A ver. Astrid. Asensio Ampuero. A ver, la 2.
¿Cuál es? Ya, comunicación humana, verbal, oral. Un debate presidencial es una comunicación humana, verbal. Claro, si decimos verbal, o sea, emplea el lenguaje. Oral, hablado, ya, perfecto. Número 3, a ver, Camacho Díaz. Camacho, ¿puedes escribir tu respuesta? Yo la leo. A ver, Camacho, escribe tu respuesta. Comunicación humana, no verbal, visual. Huella digital, junto a la firma. Humana, no verbal, visual, así es, muy bien. 4, la Constitución Política del Perú. A ver, Sánchez Ramos, Viviana. Constitución Política del Perú. ¿Qué tipo de comunicación sería? A ver, Sánchez Ramos, tu respuesta. Escrita. A ver, la Constitución Política, claro. Si dice escrita, se entiende que es verbal y se entiende que es humana, ¿no? Humana, verbal, escrita. Muy bien. El graznido, graznido. El graznido es una onomatopeya, ¿no? El graznido, a ver, la respuesta, Dariana Reyes. El graznido, ¿qué tipo de comunicación sería, Dariana? Comunicación no humana, perfecto, acústica, muy bien, ya está. Seguimos. 6, un fuerte apretón de manos. Un fuerte apretón de manos. A ver, ¿dónde me quedé? Me quedé con Dariana, Viviana, ya. Bengolea, a ver, Bengolea, Galesio. El apretón de manos, ¿qué tipo de comunicación sería? A ver, te Una leo en el chat. comunicación humana no verbal táctil. Apretón de manos, humana. Apretón de manos no verbal. ¿No? Humana, no verbal, táctil, así es. Muy bien. 7, el ritmo marcado con los pies. Alguien que marque el ritmo con los pies. Ya, ese ritmo marcado, muy bien. A ver, aquí dice Angeli Campos. Dice ritmo marcado con los pies. Cuando me dice no verbal, se entiende que es humana, ¿no es cierto? Marcado con los pies, eso es acústica. ¿Qué dicen los demás? ¿No? Claro, o auditiva, ¿no? Auditiva, ya. Muy bien, lo último, el código, está bien. El código QR, un código QR. A ver, muchachos, respuestas. A ver quién está por acá. Bueno, ya están los que levantaron. A ver, por el chat. Veo ahí, a ver, Camacho, Asensio, Enciso y Cama dicen que es no verbal. Claro, el código QR es no verbal, perfecto. Y no verbal, ¿qué más? De tipo visual. Así es, visual. No verbal, visual. Así es, chicos. Entonces, ahí está la respuesta. Coincide con lo que ustedes han dicho, han mencionado, ¿no? Código QR, no verbal visual, ritmo de los pies, no verbal auditiva, apretón de manos, no verbal táctil. Ajá, coincide. Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. ¿Qué tenemos por aquí? Muy bien, ahora después de haber revisado la comunicación y haber visto que sucede, acontece entre humanos y no humanos, vemos que para que en la comunicación humana, nos quedamos en comunicación humana para ver los elementos de esta comunicación y eso va a explicar la complejidad, ¿no? Bueno, tiene que haber alguien que produzca el mensaje y alguien que descifre el mensaje, decodifique el mensaje. ¿Quién produce el mensaje? Un emisor. Quien finalmente recibe e interpreta el mensaje, quien recibe e interpreta es el receptor. Obviamente, puede que el receptor reciba el mensaje directamente o puede que el receptor lo reciba indirectamente, ¿ya?
Pero finalmente el receptor es quien recibe y quien decodifica, quien interpreta el mensaje. El mensaje, ese mensaje que es la información codificada, ¿sí? Ese mensaje que es la información codificada viaja del emisor al receptor por medio de un canal. El mensaje viaja por medio de un canal. Ese mensaje puede viajar a través del aire cuando estamos hablando, ¿no? Comunicación oral. Puede viajar a través de... Puede viajar a través de la vía telefónica o a través de internet. ¿No es así? En la actualidad existen diferentes medios, ¿no? Para transportar el mensaje. Ese medio a través del cual viaja el mensaje se llama canal. Canal, vía, el conducto. Ahora, el emisor y el receptor van a compartir un determinado espacio, un determinado tiempo, ¿ya? Un determinado contexto, perdón, determinado, un conjunto determinado de situaciones. Eso corresponde a la circunstancia. Todo lo que rodea, todos los elementos que rodean al emisor y al receptor en el acto comunicativo. El emisor y el receptor, para poder comprenderse, necesitan manejar el mismo código. Código, ¿qué es el código? Código es un sistema de representación. Código es un signo que representa, obviamente, algo. Código puede ser un trazo, puede ser un sonido, algo que representa a otra idea. En el español, mejor dicho, en nuestra cultura, el código que empleamos es el español, ¿ya? Obviamente nuestro español tiene diferentes variedades, ¿no? Pero, sin importar esas diferentes variedades de español, nos comprendemos y es por eso que hablamos de un castellano peruano o de un español peruano. Ejercicio número 2. A ver, en su casa, Ricardo lee un correo que le ha enviado el asistente de la oficina de personal, en donde le detalla la relación de nombres de los postulantes al cargo de vendedor comercial. Ya, entonces ahí Ricardo está leyendo un mensaje que le ha enviado otra persona, obviamente, y en ese mensaje está el detalle de la relación, ¿no? Están los nombres de los postulantes a un puesto de trabajo. Ya. Muy bien, vamos a identificar quién es el emisor, quién es el receptor, el código, canal, mensaje y referente, ¿ya? A partir de esta situación que nos están brindando aquí. Entonces, vamos a decir, a ver, ahí ustedes utilizan el chat para decir emisor, ¿quién es? Receptor, ¿quién es? ¿Ya? Listo. Ahí veo las respuestas en el chat. Ahí empezamos. Voy a leer aquí a quién. Angeli, ya. El emisor es ¿quién le envió el correo? Porque Ricardo lee, Ricardo es el receptor. Muy bien, Eduardo. El emisor es ¿quién le envió? El asistente. Muy bien, Angeli. Emisor es el asistente, receptor es Ricardo. Ya, muy bien. Ya tenemos emisor y receptor. Ahora vamos a ver el canal. El canal es el correo. Ya, perfecto, el canal es el correo. Seguimos, ya tenemos canal, emisor, receptor, canal, es el correo. ¿Qué más? Ya, ahora queremos, el canal es el correo. ¿No me dice qué correo? A ver, un correo que le ha enviado de la oficina. No sabemos si es el correo clásico o es el correo electrónico, ¿no es así? Ya, simplemente vamos a escribir correo, nada más. ¿Ya? Si fuese correo electrónico, pues ahí ya sería pues internet de canal, ¿no? Ya, ahora, ya tenemos el emisor, tenemos el receptor, tenemos el canal. Nos falta el mensaje, código y referente. Mensaje, código y referente. A ver, el mensaje.
El mensaje dice aquí, Franco, que son los nombres de los postulantes. El mensaje son los nombres de los postulantes al cargo de vendedor. Ya. El mensaje será el nombre de los postulantes. ¿Y cuál será el referente? A ver, queremos hacer diferencias entre el mensaje y el referente. A ver. Si la relación de los postulantes es el, ¿dónde está? El mensaje, ¿cuál sería el referente? ¿Ya? Y el código, ¿cuál sería el código? El código sería, si es comunicación verbal, el código va a ser la lengua, el idioma en el que se escribe el mensaje. ¿Cuál es el código? El español, muy bien. El código es el español. El canal es el correo, no sabemos si es electrónico o físico. Tenemos dudas respecto al mensaje y al referente. ¿Ya? Si el mensaje es la relación de postulantes al cargo de vendedor, o sea, esa relación de postulantes, ¿cuál será el referente? ¿Ya? Vayan pensando ahí. Ahora vamos a hacer el segundo caso. El director académico felicitó virtualmente el lunes a los ingresantes de CEPRE-UNMS. ¿Ya? El director académico felicitó virtualmente el lunes a los ingresantes del CEPRE-UNMSM. ¿Quién es el emisor? Ahorita vamos a ver las respuestas. El emisor es el director. ¿Para quién fue ese mensaje? ¿Quién es el receptor? El director es el emisor. ¿Receptor quién es? Receptor. ¿Quién recibe el mensaje? Los ingresantes, muy bien. Los ingresantes del CEPRE son los receptores. Ya tenemos emisor y receptor. Ahora, ¿cuál es el código? ¿Cuál sería el código? El código, ¿en qué idioma está escribiendo ese mensaje? ¿O en qué idioma está diciendo? El español, el código es el español. ¿Cuál es el canal? Dice virtualmente. ¿Cuál es el canal? El canal virtual, ¿no es así? Código español, canal virtual o internet. No, correo no dice, o sea, bueno, cuando me dice virtualmente podría ser un mensaje, ¿no? O, escrito, un mensaje oral, no sé. Vamos a suponer que él habló, ¿no? O sea, salió a hablar en un video. Ay, entonces ahí, ¿no? Internet, canal virtual. Ya, muy bien. Ahora, el mensaje y el referente. ¿Cuál fue el mensaje? Las felicitaciones. Ya, el mensaje fue las felicitaciones, ¿no? La bienvenida, las felicitaciones. ¿Y cuál sería el referente? El canal de la laptop, dice. Ya. A ver, vamos a ver acá. Entonces aquí en la 1 teníamos problemas, dificultades con el referente y el mensaje. Obviamente el mensaje es toda la información que está siendo codificada. Entonces, Ricardo lee un correo que le ha enviado el asistente de la oficina de personal en donde le detalla la relación de nombres de los postulantes al cargo de vendedor comercial. Ese mensaje con la relación de nombres justamente es todo el contenido, ¿no? Todo lo que dice el correo. Todo lo que dice el correo, todo lo que está escrito en el correo, ese es el mensaje. ¿Ya? ¿Y cuál es el referente? ¿De qué trata ese mensaje? Finalmente, ¿de qué trata? ¿No? Es sobre los postulantes, ¿no? O sea, el motivo debe ser, o sea, seguro están postulando, o sea, mejor dicho, han abierto una convocatoria, han hecho una convocatoria, ¿no? Y se han presentado a esas personas, ¿no es así? El referente es la selección de postulantes. En el ejercicio 2 teníamos también dificultades para diferenciar el mensaje del referente. Bueno, aquí el mensaje, justamente como por ahí alguien había escrito, el mensaje son las palabras, ¿no? Las felicitaciones, el saludo, las felicitaciones, eso de ahí es el mensaje. Y el referente, ¿cuál es? La bienvenida, así dice. O el acto de bienvenida, ¿no? Todo ese acto, todo ese evento. Ya está. Muy bien. El referente es como el asunto, sí, Díaz, sí, Marcela. El referente es como el asunto del mensaje. El referente es el elemento principal del cual trata el mensaje. ¿De qué trata el mensaje?
tú pregúntate, ¿no? ¿De qué trata toda esa información que le ha enviado, ese mensaje? ¿De qué trata? Ese es el referente. Muy bien, chicos. Vamos, ahora sí, ya hablamos de comunicación, hicimos la diferencia, diferenciamos comunicación humana de la no humana, ¿no es así? Identificamos los componentes de la comunicación. Ahora vamos a revisar el segundo punto. El segundo punto, en términos teóricos, es el lenguaje. El lenguaje y sus dos, podríamos decir, el lenguaje y sus dos componentes. El lenguaje y sus dos versiones, ¿ya? El lenguaje y su primera manifestación, que es la lengua, y el habla como el uso concreto de esa lengua. El lenguaje va a ser teorizado de la siguiente manera. Como facultad humana, ¿sí? El lenguaje va a ser teorizado de la siguiente manera, como una facultad humana que está codificada, ¿no? Facultad humana codificada genéticamente en las personas, lo cual les permite a estas, desde el momento en el que establecen contacto, reciben estímulos, le permite expresarse en una lengua, en un idioma, en un sistema lingüístico. Esa facultad humana le permite a las personas comunicarse a partir de un sistema específico de socialización, ese sistema específico de comunicación. ¿Cómo se llama ese sistema específico de comunicación? Ese sistema particular se llama lengua. Si un niño nace en un ambiente donde se habla francés, obviamente el niño, como tiene esa facultad innata en él, el niño va a desarrollar, va a hablar, se va a comunicar ¿en qué? En francés. Pero si a ese mismo niño, desde pequeño, no se lo hubiese puesto en Francia, sino se hubiese sido llevado, no sé, a Inglaterra, ese niño hubiese desarrollado como lengua materna, obviamente, el inglés, porque fue llevado desde muy pequeño a ese entorno. Entonces, por esa razón se dice que el lenguaje es una facultad humana codificada genéticamente, la cual va a permitir que la persona adquiera, se comunique, aprenda el idioma o el código del entorno en el que se encuentra. ¿Ya? El lenguaje es de naturaleza abstracta. El lenguaje también es una función superior del pensamiento. El lenguaje, al igual que la memoria, la atención, la concentración, es una función del pensamiento. ¿Ya? Es una función del pensamiento. Ahora, este lenguaje, al ser de naturaleza abstracta, ¿sí? Pero al tener una base genética, entonces ya su naturaleza ya es tanto biológica como psicológica. ¿Ya? Entonces, se dice que el lenguaje tiene una naturaleza biopsicosocial, porque también es considerado como herramienta de comunicación. Este lenguaje se va a actualizar
se va a concretizar, se va a manifestar, se va a construir o va a permitir, que el ser humano desarrolle y adquiera una lengua. Y la lengua es definida como un sistema de comunicación. La lengua es un sistema de comunicación. Es un sistema integrado por signos. ¿Qué tipo de signos? Signos lingüísticos. ¿Ya? Esta lengua es de naturaleza social. Por lo tanto, al ser de naturaleza social, la lengua va a ir cambiando con el paso del tiempo. La lengua puede cambiar, sí, pero con el paso del tiempo. Puede cambiar. Por eso decimos que la lengua se encuentra en constante cambio, es dinámica. Y también por eso se dice que la lengua es un producto histórico, o sea, es producto de una evolución. Finalmente, el habla. Como la lengua es el sistema de signos lingüísticos y la lengua tiene una naturaleza abstracta, la forma en la que se particulariza ese sistema abstracto se llama habla. La forma en la que el hablante utiliza las palabras adecuadas y las da a conocer, porque además de utilizar palabras adecuadas, el hablante forma enunciados con sentido completo, ¿sí? Todo eso corresponde al habla. El habla es el uso de ese sistema lingüístico, tiene un carácter, a diferencia de la lengua que era más social, tiene un carácter o una naturaleza de tipo individual, ¿ya? Y también hay un dato que cuando nosotros hablamos, ese habla es efímero. Si es que no grabamos las conversaciones, el habla es efímero. Yo puedo repetir la misma clase en diferentes salones, pero la selección de palabras no va a ser la misma, ¿ya? Muy bien. La lengua, el habla entonces es el uso concreto, concreto de la lengua. Ahora vamos a hablar de la variación lingüística. Una lengua por sí sola no cambia. Una lengua cambia porque hay una serie de factores que condicionan ese cambio, ¿ya? Condiciona que una lengua sea de una determinada forma de expresarse, de hablarse. Por ejemplo, dentro de estos matices, ¿sí?, de configuración de la lengua, dentro de estos fases de cambio de la lengua, de variación, ya, un momento. Alguien me escribió me dijo que 5 minutos para terminar la clase. La clase no acaba a las 6:50. Y 50 y 55, a ver, confírmenme eso. Yo tengo esa información. La clase acaba a las 6:55. 6:55, ¿no? Sí, porque aquí a las 5:50 y tantos. Sí, o sea, falta una hora. Ya. ¿Por qué la lengua es limitante? La lengua es limitante por la siguiente razón. A ver. O mejor dicho, el lenguaje. ¿Por qué el lenguaje es limitante? El lenguaje como una facultad humana, y por su carácter social, ¿sí? Por su carácter social, por ser una facultad humana y por ser innata, el lenguaje tiene una estructura, ¿ya? El lenguaje, que es de naturaleza biológica, psicológica y social, tiene una estructura. ¿Cómo se llama la estructura del lenguaje? La estructura interna del lenguaje se llama gramática universal, ¿ya?
La estructura interna del lenguaje se llama gramática universal. Esta es una propuesta de un teórico. Gramática universal. Esa gramática universal obviamente es de naturaleza abstracta. Esa gramática universal tiene ciertos patrones, ¿sí? Tiene ciertos patrones que deben de cumplirse en todas las lenguas, ¿ya? Esa gramática universal, estructura interna del lenguaje, tiene ciertos patrones que deben de cumplirse en todas las lenguas. Ahora, esos patrones tienen un rango de... Esos patrones que se cumplen en todas las lenguas tienen cierto rango de variación, ¿ya? Por ejemplo, toda lengua que se hable debe de tener, ¿sí? Debe de tener un verbo. En todo idioma del mundo debe de tener un verbo, debe de tener sustantivo, debe de tener adjetivo. No hay lengua del mundo que no tenga verbo, sustantivo ni adjetivo. No hay. Ahora, a esa información, ¿no es cierto?, dada por la gramática universal, que dice que toda lengua del mundo debe tener sustantivo, verbo y adjetivo, hay otro dato más. Que toda lengua del mundo debe tener sintácticamente a un sujeto, sintácticamente debe tener a un núcleo de sujeto, y sintácticamente debe haber un predicado. En ese predicado no puede, ¿no? Tiene que estar presente el verbo, y en algunos casos va a estar presente el objeto. Eso en toda lengua del mundo ustedes van a encontrar. Pero esa regla dada por la gramática universal se va a cumplir en toda lengua del mundo. Pero esa regla se cumple, pero la forma en la que se van a ordenar estos componentes de la oración es la que varía, ¿ya? Es decir, si la gramática universal en este punto nos dice que todas las lenguas deben de tener sujeto, deben tener núcleo predicado, o sea, verbo, y deben de tener un complemento, cada lengua va a elegir el orden de esos componentes. En el inglés, por ejemplo, es sujeto, ¿no? Verbo, complemento. En el quechua es sujeto, complemento, verbo. Y en otras lenguas será verbo, complemento, sujeto. Más allá de eso, en ese aspecto sintáctico, las lenguas no pueden variar más. O sea, es la gramática universal la que da el patrón, y por más distintas que sean las lenguas van a ser distintas, pero van a respetar ese patrón que les da la gramática universal. A eso se refiere con limitantes, ¿ya? La particularidad de cada lengua no va a estar tan distanciada una de otra, ¿sí? Estas lenguas respetan el patrón, ¿no? Respetan la gramática universal, ¿ya? Que es propia del lenguaje, el lenguaje humano como facultad. Ah, ya. Te equivocaste de hablar, ya. Muy bien. Entonces continuamos, ¿ya? Ya, habíamos dicho que la lengua, que es el aspecto social del lenguaje, la lengua es el aspecto social del lenguaje, la lengua que también es de base psicológica, porque la lengua es un conocimiento lingüístico, conocimiento que el hablante tiene de cuáles son las estructuras, de cómo se tiene que emplear para comunicarse con los demás, ¿no? Y qué sé yo. Esta lengua va a cambiar, va a variar debido a ciertos elementos externos. Algunos de esos elementos externos que hacen que la lengua cambie, varíe, es el aspecto geográfico. Ustedes han visto que en el Perú hay diferentes regiones, diferentes climas y microclimas, y también hay diferentes grupos humanos, y cada uno habla el español de una forma particular.
Entonces, la ubicación geográfica influye en la variación lingüística. Otro aspecto que influye en la variación lingüística es el condicionamiento social, es el entorno. Cuando hablamos de condicionamiento social, vamos a hablar de aspectos o factores como el sexo, la edad, el grado de instrucción o el tipo de profesión u oficio, ¿ya? En función de esos elementos, vamos a decir que la lengua va a variar también, aspectos sociales. Hasta podemos decir que la lengua varía de acuerdo al contexto o situación en el que se encuentre el hablante. Entonces, son diferentes factores que hacen que la lengua varíe. Por tal motivo es que esas diferentes variedades de una lengua son llamadas dialectos, ¿ya? Dialecto es la variedad. ¿Qué tipo de variedad? ¿Social o variedad geográfica de la lengua? Esos dialectos, esas variedades geográficas, sociales de la lengua, esas variedades se van a poner en evidencia, ¿no? Se van a poner en evidencia tanto en los aspectos o en los componentes del lenguaje, tanto morfológico como léxico y como fonético, ¿ya? Quiere decir que el castellano amazónico tiene, si bien es cierto, es similar al castellano peruano en general, actividades que colindan, ¿no? Que comprometen al componente fonético. Cuando decimos Fana en vez de Juana, ahí hay una cuestión ya fonética que afecta la estructura de sílaba y la secuencia de ciertas consonantes y vocales. Cuando decimos, por ejemplo, ñaña, decimos guagua, decimos calato, ¿no? Decimos, ¿qué más decimos? Regio. Cuando utilizamos, ¿no? Man, ciertas palabras que pueden ser de usos nomás locales o regionales, evidencian pues que ese castellano de ese lugar tiene, así como tiene una particularidad fonética, tiene una particularidad léxica y también tiene una particularidad morfológica y sintáctica. Cuando decimos de mi espaldas o atrás, por ejemplo, hay una variedad sintáctica que varía a la forma en la que utilizamos nosotros ciertas palabras para expresar la misma idea, ¿ya? Entonces, un dialecto, que es una variedad social, una variedad geográfica de la lengua, este dialecto se evidencia tanto en el componente sintáctico, morfológico, léxico y fonético de la gramática de una lengua, ¿ya? De todas las formas particulares, de todas las formas locales, regionales de hablar el español, obviamente hay un español cuyo dialecto es hay una variedad dialectal del español, que goza de prestigio, ¿ya? Hay una variedad dialectal del español que goza de prestigio. Esa variedad dialectal del español que goza de prestigio es el dialecto estándar, ¿ya? De todas las variedades del español, hay una variedad que es el dialecto estándar. El dialecto estándar es aquel en el que se escriben los libros de texto. El dialecto estándar es aquel que se emplea en la enseñanza, ¿ya? En la enseñanza escolar, ¿no es cierto? Básica y superior. Entonces, ese es el dialecto estándar, ¿ya? ¿Qué me dice aquí en el material? El dialecto estándar se refiere a la variedad de la lengua usada en contextos formales. Por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, en el trabajo. ¿Qué más? El dialecto estándar es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. Todos los hablantes de diferentes variedades del español pueden comprenderse con los que hablan castellano peruano,
¿Por qué? Porque finalmente hay ciertos elementos comunes y eso también es recogido por la variedad estándar. ¿Ya? Entonces, los hablantes de diferentes tipos de castellano, para poder comprenderse, tienen que utilizar el castellano estándar o el dialecto estándar. También vamos a decir que cuando hablamos de estándar, la variedad estándar, tenemos que hacer mención a los niveles, ¿no? A los niveles diastráticos de la lengua. Habíamos dicho que la lengua cambia, varía por factores regionales y por factores sociales, pero también la lengua varía de acuerdo a aspectos situacionales, ¿ya? Ustedes no van a utilizar los mismos recursos lingüísticos para comunicarse con sus padres y para comunicarse con alguna autoridad de la universidad. No. Ustedes utilizan diferentes registros, ¿ya? Ustedes utilizan diferentes registros lingüísticos para comunicarse con su interlocutor dependiendo de qué características tiene el interlocutor. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando hablamos de las particularidades o la forma particular de utilizar el lenguaje para comunicarse con alguien dependiendo de su condición, ¿no? Estamos haciendo mención a las condiciones para hablar, para que surja o para estudiar el nivel diastráctico que es subestándar, ¿ya? Subestándar del español. Entonces, la variedad estándar corresponde a los usos formales. Su contexto de utilización es el contexto formal, ¿ya? Mientras que la variedad subestándar, la que se encuentra debajo de la estándar, que es la normalizada, corresponde al nivel informal del lenguaje. O de la lengua, ¿ya? Disculpen. Hace unos minutos mencioné o hablé, ¿no? Dentro de código les decía que código es el sistema lingüístico que emplean los hablantes, es la lengua que emplean los hablantes. Bueno, el código en nuestro universo es el castellano, ¿no es así? Al menos en Perú. Y seguido o acompañado de otras variedades o de otras lenguas, ¿no? Como son el aymara, el quechua, etcétera, etcétera. Hasta ahí, podemos decir nosotros que el idioma es una lengua. En términos lingüísticos no hay diferencia entre idioma y lengua, ¿ya? Lingüísticamente hablando no hay diferencias entre idioma y lengua. Políticamente sí hay diferencias entre lengua e idioma. Políticamente sí hay diferencias entre lengua e idioma. ¿Cuál es la diferencia? La norma. La Constitución dice qué sistema lingüístico es lengua y qué sistema lingüístico qué sistema lingüístico es un idioma y qué sistema lingüístico no es un idioma. Nuestro español es lengua oficial en diferentes países del mundo, no tan solo en Sudamérica. Si nuestro español es lengua oficial, quiere decir que ha sido reconocido por las diferentes autoridades de esos países. Pero hay países donde el español no es lengua oficial. Hay países donde las personas que hablan español sufren. ¿Por qué? Porque su lengua no está oficializada. Como no está oficializada, no pueden acceder a ciertos derechos, ¿no? Que se derivan de que se oficialice su idioma. Entonces, el idioma es una lengua. El idioma es una lengua, ¿ya? Una lengua oficial de un país.
Seguimos. Ejercicio 3. El ejercicio 3 está conformado por dos bloques de preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es el enunciado conceptualmente correcto respecto a la lengua, idioma o habla? Fíjate ahí. ¿Qué es lo correcto? ¿Dónde está la información correcta respecto de lengua, idioma, habla? Lengua, idioma y habla. A ver. A. Solo algunas lenguas poseen dialectos. Si la lengua se habla, si la lengua tiene hablantes, esa lengua va a tener dialectos. Toda lengua natural tiene dialectos. ¿Ya? B. ¿El habla es la realización individual de la lengua? Sí, el habla es el uso particular de la lengua. Muy bien. Sí, así es. Así es. Seguimos. ¿Qué dice ahí? C. El idioma no goza de reconocimiento sociopolítico. Falso. El idioma, habíamos dicho que es una lengua oficial. El idioma es una lengua legal reconocida por las autoridades de un país. Entonces, si me dice que el idioma no goza de reconocimiento sociopolítico, eso es falso. Sí goza de reconocimiento. D. ¿La lengua es innata al ser humano? No, lo que es innato es el lenguaje. Lo que es innato es la capacidad que tiene el ser humano de poder aprender, adquirir de manera natural un determinado sistema lingüístico. ¿Y quién permitió que desarrolle esa capacidad? ¿No? El lenguaje, ¿ya? Es esa capacidad, o te dota de esa capacidad. O sea, viene con el ser humano desde el nacimiento. Entonces aquí, cuando me dice, la lengua es innata, no, es el lenguaje. Ya, muy bien. 2, a ver, el otro bloque. Muy bien, la respuesta en 1 es B. En 2, identifique las afirmaciones verdaderas o falsas. A ver, A es verdadera o falsa. A ver, A es verdadera o falsa. Las lenguas ágrafas. ¿Qué significa ágrafa? Sin escritura, ¿ya? Ágrafo es sin escritura. Las lenguas ágrafas carecen de sistema gramatical. La lengua ágrafa, la lengua que no posee escritura, no posee gramática, sistema gramatical o gramática. ¿Ustedes qué creen? La lengua se escriba o no se escriba, basta con que la lengua esté viva, basta con que la lengua sea hablada por un grupo de hablantes. La lengua tiene gramática, o sea, toda lengua tiene en su estructura fonética, fonología, sintaxis, morfología. Toda lengua tiene eso. Así es que si a mí me dicen, las lenguas ágrafas carecen de sistema gramatical, eso es recontra falso. ¿Ya? A ver, por aquí la mayoría me escribió que esa pregunta, esa afirmación en 2 es falso. Ya. Seguimos. B. La escritura es posterior a la lengua. A ver, si la lengua es la actualización del habla, es un sistema de signos lingüísticos que permiten la comunicación, la lengua varía de acuerdo a factores externos. Pregunta, ¿la escritura es posterior a la lengua? O sea, primero fue la lengua y la escritura fue después. ¿Qué dices? Sí, primero tuvo que surgir de manera oral y luego escribirse, ¿no es cierto? Ya. C. Los jeroglíficos son un ejemplo de comunicación verbal. Los jeroglíficos, ¿alguno de ustedes ha visto algún jeroglífico? Son pequeños sistemas de escritura, ¿no? Por así decirlo, un sistema de representación escrita en la que se combinan iconos, ¿no? Principalmente los jeroglíficos están hechos con iconos, ¿no? Es un sistema iconográfico de escritura. Bueno, ¿esos jeroglíficos son un ejemplo de comunicación verbal? ¿Es verbal o es no verbal? ¿Qué dirán ustedes en la C? A ver. La C.
Dice que es falso. A ver, vamos a ver. La C está en duda. La D, el dialecto está definido según el nivel sociocultural, es decir, el dialecto es esa variación lingüística debido a factores sociales y debido a factores culturales, ¿sí o no? A ver, la última, verdadera. A ver, vamos a ver. Vamos a corroborar. A ver, para la pregunta 1, sí, la respuesta era B, todos coincidieron. Para la indicación 2, ¿cuál de las afirmaciones son verdaderas? Todos han coincidido en que las lenguas ágrafas carecen de sistema gramatical, eso es falso. Luego, todos han coincidido en que la lectura es posterior a la lengua, sí, eso es verdadero. C, a ver, por ahí solamente uno, ¿no? Solamente uno dio la respuesta, ¿no? Los jeroglíficos son un sistema de comunicación verbal, y ahí la respuesta es falso. ¿Es comunicación humana? Sí es humana, pero es no verbal. ¿De qué tipo? Humana, no verbal, visográfica. ¿Por qué? Porque en los jeroglíficos se emplean más íconos, ¿ya? Íconos se emplean. Ya, siguiente. El dialecto está definido según el nivel social y cultural, eso es verdadero. Por eso hay dialectos sociales y hay dialectos culturales, ¿ya? Ahí está la respuesta, chicos. Ahí están las respuestas. Pasamos entonces del punto 3, actividad 3, ya a la parte final, que es funciones del lenguaje. ¿Ya? A ver. Habíamos dicho que el lenguaje es una facultad humana innata, de naturaleza biológica, psicológica y social, que está formado por dos componentes, lengua y habla. Lengua es la parte abstracta, la parte psíquica, habla la parte visual, la parte bueno, entonces, este lenguaje, habíamos dicho que es un instrumento de comunicación. Sí, perfecto, es un instrumento de comunicación. Pero también necesitamos saber que el lenguaje cumple ciertas funciones. Funciones que debemos de identificar, debemos de reconocer, estudiar. ¿Ya? ¿Cuántas funciones del lenguaje hay? Aquí hay 3, aquí hay otras 3. ¿Ya? Hay 6 funciones del lenguaje. Uy, ¿no están mis funciones del lenguaje? No. Cuando, a ver, hay una función en la cual queremos informar. Si solamente queremos informar sobre lo que vemos, sobre lo que analizamos, sobre lo que acontece, si se busca informar sobre el mundo objetivo, la función es referencial representativa, ¿ya? Función referencial o representativa. Ejemplo 2. Si con el lenguaje pretendemos que el receptor cambie de opinión, si con el lenguaje buscamos que el receptor nos responda y haga lo que le pedimos, ya sea manera de orden o de petición, ruego, súplica, ahí la función del lenguaje es la función apelativa o conativa. ¿Ya? Si buscamos expresar nuestro sentir, expresar nuestra opinión, nuestro parecer, la función será expresiva o emotiva. Entonces vamos con los ejemplos. A ver, aquí dice, suspenden al cuestionado vocal César Nostroza. Esa es una información de un periódico, ¿no es así? Entonces están informando qué ha pasado con esa persona que es fiscal. Bueno, ahí lo que estamos haciendo simplemente es informar sobre alguien externo a nosotros. Función referencial. A ver, para apelativa o nativa, vemos por ejemplo esa sombra es el perfil de un policía, ¿no? Que con su gesto, con su parada, sabemos que está indicándole a alguien que se detenga. O sea, con esos gestos está transmitiendo cierta información que busca que el interlocutor se detenga y lo mire asustado. O sea, ahí hay una función apelativa o conativa.
por favor, encienda su micrófono para hablar. ¿Se han incrementado las tarifas de Internet? Es una pregunta. Y, obviamente, ahí la función es apelativa o coordinativa. Seguimos. Aquí tenemos dos ejemplos finales. Me encantó la visita realizada a esta ciudad. Si alguien te dice, me encantó la visita a esa ciudad, me encantó eso, el hablante está expresando lo que siente, está expresando su sentimiento, está expresando su emoción. O sea, el hablante hace uso de la función expresiva o emotiva. Otro, ¿cómo has crecido, Julio? Ahí también está evidenciando que dejó a Julio muy chiquito y se sorprende al verlo, ¿no? Es una función expresiva o emotiva. Siguiente. Para el caso de la función de contacto, función fáctica, ahí la función tiene dos ejemplos. ¿Pueden escucharme con claridad? ¿Aló, chicos? ¿Pueden verme? ¿Pueden escucharme? Esa es función fática o de contacto y busca verificar el estado, las condiciones en las que se encuentra el canal que transmite o que permite que el mensaje sea transportado. Cuando decimos, mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, o el sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca, estamos haciendo uso de sentidos figurados, ¿no? De un lenguaje metafórico, uso de rimas y de otras figuras literarias. Ahí estábamos utilizando el lenguaje ¿para qué? Para embellecerlo. Estamos utilizando el lenguaje para, claro, básicamente para adornarlo, ¿no? La función ahí es poético-estética. Última función. Cuando utilizamos el lenguaje para informar sobre el mismo lenguaje, utilizamos el lenguaje para informar sobre el mismo lenguaje, sobre un aspecto teórico o característico del lenguaje, la función que predomina es la función metalingüística o función de glosa. A ver, vamos a ver. El núcleo de la frase nominal es el sustantivo. El núcleo de la frase nominal es el sustantivo. Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy informándote sobre el núcleo de la FN. Te estoy informando sobre información lingüística. Y lo estoy haciendo hablando el español. O sea, ahí la función del lenguaje que busca informar, detallar un aspecto de sí mismo, o sea, del mismo lenguaje o de la lengua del habla, obviamente ya hay función metalingüística, ¿ya? A ver, último ejercicio. ¿Qué función del lenguaje destaca en cada uno de los siguientes enunciados? A ver, escriban sus respuestas por chat. Empezamos. Número 1, escriben la función. Número 2. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A ver. Escriban, por favor, participen. Aquí van a escribir la función para cada uno de esos enunciados. ¿Qué función predominaría? En la 1 dice Reinaldo, función apelativa. A ver. Apelativa, ¿no? En la apelativa se busca cambiar la actitud del receptor o se busca ordenar al receptor. ¿Ya? Sí, es función apelativa. Muy bien. Seguimos. ¿Logran ver mi pantalla de Meet, alumnos? ¿Me logran ver? Número 2, función fáctica, porque lo que busca es comprobar, verificar el estado del canal. Muy bien. 3. A ver, Eduardo, ¿qué dice? La 3 es expresiva. Alberto, qué buena oportunidad laboral. Sí, es expresiva. Está expresando su sorpresa y también su felicidad.
Muy bien, esa es expresiva, la 3. 4. Falta 4. La 1 está en pregunta. Si la 1 está en pregunta, la 1 no puede ser función metalingüística o de glosa. Para que la 1 sea función metalingüística, no debe estar en pregunta. Si yo te digo, son fonemas segmentales del español el acento y el tono, o el acento y el tono son fonemas segmentales del español, ahí sí te estoy informando sobre el mismo lenguaje. Pero si yo te digo, ¿son fonemas segmentales del español el acento y el tono? Ahí te estoy preguntando y yo quiero que tú me respondas. Ahí la función del lenguaje ya cambió. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. La 1 es función apelativa. La 2 es función fática, ¿no? Fática o de contacto, por lo del canal. La 3 es función expresiva. La 4, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, ¿no? Creo que es así. ¿Y en qué termina? Por un beso, no se quedaría por un beso, creo que dice. Esa es función poética o estética. La 5, cielo. Me encantan los poemas de Adolfo Bécquer. Estoy informando a Cielo qué es lo que me encanta. Estoy informando sobre mi opinión, sobre mi mundo interno. ¿Qué función del lenguaje predomina ahí en la 5? Expresiva, muy bien, es función expresiva. La 5 es expresiva. 6, Carlos, lea la página anterior de este capítulo. Carlos, siéntese adecuadamente. Ahí es una función de qué tipo en la 6. 6, apelativa. Muy bien, Eduardo, es apelativa. La 6 es apelativa. 7, el clima está templado en la ciudad de Arequipa. Te estoy informando sobre el clima. Esa función es, en la 7, representativa o referencial. Representativa o referencial. ¿Ya? Última, me agrada comer. Me gusta comer. Me agrada comer con este delicioso rocoto arequipeño, perdón. Me agrada comer este delicioso rocoto arequipeño. La 8, ¿qué cosa es? ¿Qué función? Expresiva o emotiva. Expresiva o emotiva, así como lo ha escrito Franco, Ernesto, Edson, Martín y ¿quién más? Y el resto. Ya, muy bien, así es. Ahí está, ahí están sus respuestas. Ya, muy bien. Ya, muy bien, tenemos ahí 4 preguntas. Ustedes tienen ahí, en realidad, 12 preguntas del curso, pero aquí en las clases, en la sesión en línea, se permiten responder 4 preguntas, ¿ya? Las otras preguntas pueden consultar, las respuestas de las otras preguntas pueden consultarlas por multichat. Muy bien, pregunta 1. El gobierno autorizó que el fútbol y el deporte federado reanuden sus entrenamientos. El gobierno autorizó que el fútbol y el deporte federado reanuden sus entrenamientos. ¿Qué función del lenguaje predomina ahí? El gobierno autorizó tal cosa. ¿Qué función del lenguaje predomina ahí? Muy bien, Marcela. La D, función representativa o denotativa. Porque te estoy informando, el gobierno autorizó tal cosa. Te estoy informando lo que hizo el gobierno, es D. Muy bien, esa es en la 4. En la 5, hay que correlacionar, ¿no? La mímica, piensen en los mimos, ¿no? Piensen en los mimos, por ejemplo. La mímica es el código para qué tipo de comunicación. Obviamente, pues no es humano, no es animal, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación es? No verbal, así es. Cuando decimos no verbal, se sobreentiende que es humana, ¿ya? Entonces, comunicación
Humana no verbal. ¿Ya? El trino de las aves, el canto de las aves. Si las aves cantan, ¿qué tipo de comunicación será ahí? Obviamente que ahí sí va a ser no humana, ¿no es cierto? Es no humana. ¿De qué tipo no humana? Verbal, porque es por sonido. Verbal. Perdón, no humana verbal, no, perdón, el trino de las aves, chicos, no me confunda. Es no verbal, perdón, es no humana, ¿de qué tipo? Bueno, ahí no especifica, ¿no? Simplemente se queda como no humana, ¿no? Sería auditiva, ¿no es así? No humana, se queda así nada más. La última, la carta comercial. Ajá, muy bien, Andrea. Y Belit ya me dio la respuesta. La carta comercial es comunicación humana. Humana escrita, ¿no es cierto? Humana verbal. La respuesta, ¿cuál sería? 5B. ¿Es correcto eso? A, 2, C y 3, B. Así es. Entonces ahí las respuestas son estas. Ahí están sus respuestas para la 4 y la 5. Ahí están. Ya. ¿Ya anotaron las respuestas? Coincide con lo que ustedes han dicho, ¿no es así? Muy bien, Astrid. A ver. Continuamos. La 7 y la 10, ¿ya? 7. Los términos lenguaje, lengua, habla, dialecto constituyen un sistema conceptual altamente estructurado para referirse a las diferentes realizaciones del lenguaje humano y la lengua. De acuerdo con lo enunciado, correlacione la columna del sistema conceptual con sus definiciones correspondientes y señale la alternativa adecuada. Tenemos a la derecha, en A, variación formal de una lengua. Variación de una lengua. En B, código organizado en gramática. Eso es en B, código organizado en gramática, ¿no? Gramática se refiere al sistema de signos que tiene un componente fonético, fonológico, morfológico, sintáctico. Luego, la C dice manifestación concreta de la lengua. ¿Cómo se llama esa manifestación concreta de la lengua? Ya deben tener sus respuestas ahí. A ver qué dice Ariana. Ariana dice 1A, 2C, 3B. ¿Será esa la respuesta? A ver. 1A. Dialecto es la variación formal de la lengua. 2C. El habla es la manifestación concreta de la lengua. Sí. Y 3B. La lengua es el código organizado. Es un código. Sí, así es. La lengua es un código que está organizado en una gramática. O sea, la lengua tiene una estructura interna llamada gramática. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta en 7? 1A, 2C, 3B. Ajá, es la C. Muy bien. La 10 y última, a ver. El proceso de la comunicación humana se instala con la presencia de una serie de elementos únicos e indispensables. ¿Ya? El proceso de la comunicación humana se instala con la presencia de una serie de procesos únicos e indispensables. De acuerdo con ello, correlacione la serie de elementos con la de su definición correspondiente y marque la alternativa adecuada. Igual tiene que correlacionar. En la 7 ya me dieron la respuesta, me dijeron que era la 7C. Vamos a ver en la 10 cuál será la respuesta.
¿En la 10 también es la C? A ver, fíjense. La mayoría dice que es la C. A ver, el código. ¿Qué era el código? Un sistema de signos que permite organizar, construir los mensajes. ¿Qué es el mensaje? Es la información codificada. El mensaje es la información codificada. Aquí dice información acerca de la realidad, sí. El emisor es quien elabora, quien codifica, quien construye el mensaje. Aquí, ¿qué dice? No hay eso. Dice punto de partida del mensaje. Cuando me dicen punto de partida, como que me hacen entender que el emisor no es un ser humano, ¿no? Es una cosa, bueno, el emisor es quien elabora, construye el mensaje, ese es el emisor. Aquí dice punto de partida, ese punto de partida que como que tiene que ser afinado, ¿no? Pero sí es la respuesta. Por lo tanto, ahí la respuesta es la... ¿Cuál me dijeron? La C, así es. 1B, 2C. No, perdón. 1B, 2C, está bien, y 3A. Ya, esa es la respuesta. Ahí está la respuesta, muy bien. Eso es lo que hasta ahora hemos podido completar. Por ahí Viviana y Estrella tienen la mano levantada. No sé si son las manos levantadas de la vez pasada o de la pregunta inicial, o son unas manos levantadas de que se les olvidó ser bajadas, no sé. Muy bien, eso, hasta aquí hemos llegado. ¿Tienen alguna pregunta? La pueden escribir por el chat. A ver, vamos a leer. Pueden escribir por el chat, chicos, para ir contestando sus preguntas. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Algo? Voy a colocar aquí. Ya. Como ya no hay más preguntas, o de repente sí. Ya solamente una pregunta de esas. Las 9, a ver. Yo entiendo que sí, ¿no? Tiene que... En realidad, hay un OneDrive. Hay un OneDrive en el que se debe... Supongo que ese OneDrive también lo deben de tener ustedes y ahí se comparten los materiales. Yo he tratado de toda la mañana de abrir el OneDrive, ¿no? Con mi cuenta, pero cuando voy a la sección, ¿no? de OneDrive, de abrir, me sale como que tengo el permiso denegado, no sé por qué. Bueno, pero en realidad, en teoría sí se debe de, sí tiene que aparecer compartido, ¿no? ¿Ya? Ahí a ver, las clases sí quedan grabadas, chicos, las clases quedan grabadas. Eso sí. A ver, vamos a ver, la pregunta 9 dices, ¿no? Buenas tardes. Quería Sí. preguntar si la función apelativa es igual a la atractiva. ¿La función apelativa qué? Si es igual o básicamente lo mismo que la atractiva. No he escuchado función atractiva. Lo que pasa es que una de las diapositivas decía atractiva, por eso me surgió ¿Atractiva? ¿En qué número? A ver, vamos a ver. A ver, aquí está la vista en cuadrícula. en la 21. 21. A ver, vamos a ver aquí. Apelativa, expresiva, perdón, apelativa, fática, expresiva, estética, expresiva, apelativa, representativa, expresiva. ¿Esta? Esta es la 21. ¿Aquí?
Sí, la número 6 y Sí. ahí dice Ahí- atractivo. no, aquí dice, bueno, aquí dice apelativa. ¿Ven ustedes, chicos? Bueno, yo leo en la 6 que dice atractivo. No, bueno, acá yo la veo como apelativa, dice. Miss, seguro ella se refiere al material que está en plataforma. Es distinto al que Ah, ya, desarrollando. ya. Aquí yo supongo que la señorita Sofía Beretta debe ser o estudiante o es la tutora, no lo sé. Me está diciendo que el material de trabajo, este material, está en el Moodle. ¿Ya? Está en el Moodle. Y seguramente ahí en el Moodle, en el material que tienen ustedes, dice atractiva. Ahí tienen que corregir. Seguramente acá ya está corregido. ¿Ya? Debe decir ahí apelativa. ¿Ya? Ahí lo corrigen. Ya, la señorita me dice que en su ficha de matrícula, chicos, en su ficha de matrícula hay indicaciones para que ustedes puedan descargar, la tutora, en su ficha de matrícula están las indicaciones para que ustedes puedan acceder al Moodle en los materiales compartidos. Estos materiales sí están ahí. Eso es lo que está diciendo. Y sí, las clases son grabadas. A ver, vamos a las 9, ¿ya? Me dijiste a las 9, ¿no? Un momentito. Quiero ver cómo... Voy a dejar de presentar. Ya. ¿No hay manera de salir de acá? No se puede. La verdad es que no puedo... A ver qué dice la relación inicial. No sé cómo salir de la ventana para poder ayudarles con el material. No sé si ese estudiante me puede copiar y pegar la pregunta 9. Si me puedes copiar y pegar la pregunta 9 sería interesante ahí por el chat, porque no puedo salir de aquí de esta ventana. Alguien me pidió ahí la pregunta 9, no puedo, yo no puedo visualizarla. Estoy tratando de salir de la pantalla completa. No puedo salir de la pantalla completa. Aquí está, ya. Ya, ahora sí. Ya, un momentito. 9 me dijiste, ¿no? Todavía hay 5 minutos, creo que. Ya, la pregunta 9, a ver, semana 2 final. No, semana 1. Esto no es. Un momentito. ¿Qué es esto? Un momento, a ver. Un momento, el escritorio. Alguno de sus compañeros está escribiendo. A ver, en la pregunta 9, a ver, un momentito. Ya. La pregunta 9 dice lo siguiente. A ver, el estudio organizado de la lengua da lugar a una serie de conceptos relacionados jerárquicamente. Así, la definición de sistema de signos entendidos en términos extralingüísticos, políticos, sociales, económicos y culturales, allá. A ver, chicos. El sistema de signos a través del cual las personas se comunican es la lengua, ¿no es cierto? Sistema de signos socialmente compartidos en la lengua. Ya. Pero ¿qué pasa cuando la lengua, fíjate aquí le agregan las expresiones, aquí está, ¿dónde está? Lo político, social, económico y cultural. La lengua en términos político, social, económico y cultural. Eso corresponde a sistema de signos entendidos en términos extralingüísticos. Cuando hablamos ya de este sistema de signos, entendido en términos extralingüísticos, ya estamos hablando de que lo político, lo cultural, hablamos de una lengua reconocida por el Estado. Eso ya es político. Y es social, ¿por qué? Porque ya tiene prestigio. O sea,
El término idioma tiene más prestigio que lengua. Si hablamos de inglés y hablamos de inglés y hablamos, no sé, a ver, de Shipibo, ¿no? Pese a que políticamente el Shipibo y el inglés son idiomas, el Shipibo tiene una restricción. El Shipibo es idioma en cierta parte del Perú donde predominen los hablantes shipibos, más no en todo el país. En cambio, el inglés es idioma en todo el país, ¿no? Es un idioma extranjero. O sea, ahí ya tiene que ver con los términos sociales también. Entonces, los términos sociales, políticos, culturales, son categorías ya extralingüísticas. Por lo tanto, la respuesta en la 9 es de idioma. ¿Ya? En la 9, en esa pregunta que me dijiste, la respuesta es la D, es idioma. Ya, esa es. Muy bien, chicos, ahora sí, idioma, sí, idioma es. ¿Ya? Muy bien, gracias por compartir ahí, Rosaura. ¿Algo más? ¿Algo más, chicas? ¿Puedo hacerle una pregunta, por favor? Sí, primero la señorita que ya. Digan. Usted ahorita estaba viendo el material de la pregunta 9. 9, ¿Ese ajá. material que está en la plataforma queda para nosotros o se lo tenemos que enviar a su correo personal o algo? No. Ese material es para ustedes, para que practiquen, ensayen. Eso queda para ustedes. No es, o sea, recuerden que Presa Marcos no tiene, no, por así decirlo, tareas o qué sé yo, como un aula verdaderamente se emplea, ¿no? En la escuela de repente, con envío de tareas y todo eso. No. Aquí básicamente las clases son expositivas y sí en el Moodle tienen ahí el material, ¿no? Según lo que indicó la tutora, y ustedes pueden descargar. Supongo que también tendrán simulacros, ¿no? Simulacros ahí para que ensayen. Y sí tienen multichat, tienen ahí también un espacio para que ustedes hagan preguntas. Si el profesor está en línea, les contesta en el acto, y si no, el profesor contesta ya y de repente ustedes lo reciben en otro momento, pero sí contesta sus preguntas, ¿no? Así funciona este sistema. O sea, no hay un ensayo o una tarea que deban entregar, no. Lo único oficial son sus evaluaciones de selección, ¿no? Que ya están planificadas, ya tienen ahí un tiempo de aplicación, me parece. ¿Alguna otra pregunta? Creo que con respecto a eso ya Mauricio, ¿no? O sea, ustedes son... Ese material queda hasta fin de ciclo, ¿no? O sea, no tienen ustedes que entregar, o sea, como tarea no tienen que entregar. Pero sí lo que pueden hacer es utilizar esa información, esas preguntas para preguntar, o sea, para consultar en multichat. Solamente Estrella, solamente me permiten trabajar 4 preguntas nada más. De las 12 preguntas que tienen ustedes del curso, aquí en sala, solo se trabajan 4. El resto de preguntas, si ustedes, o sea, quieren, bueno, así se trabajó el ciclo pasado. El resto de preguntas las resuelven en un multichat. Ya tendrían que preguntarle a la señorita tutora si es que para la siguiente semana se comparten las claves o no, tendrían que consultar, ¿no? Cuando era presencial, sí, las claves se publicaban. Las claves de las preguntas de una semana, por ejemplo, si estamos en la semana 1, la próxima semana, semana 2, el lunes de la próxima semana se publicaban las claves de la semana 1, por así decirlo. Así funcionaba. No sé ahora cómo funcionará. Del OneDrive sí puedes descargar, ¿eh? De OneDrive yo descargo materiales. Sí se puede. O tal vez no tengan permiso, no lo sé. Depende de cómo con qué acceso se tienen, está publicado el material. O sea, lo normal es que se descargue el material y que se imprima, ¿no? Si desean imprimirlo. Va a depender de los permisos.
Ya, muy bien, muchachos. Entonces, no habiendo más preguntas, creo que hasta acá hay 5 minutos de gracia. Si no tuviese más preguntas, entonces ya continuaremos en la siguiente sesión. Si no, adelante, ¿no? Adelante con sus preguntas. Si las puedo contestar, si corresponden al curso, claro, las puedo contestar. Pero si son preguntas de logística, sí tienen que consultar con la tutora. La tutora está presente. Ya pueden consultar a la tutora, se llama Sofía Beretta Monzón. A ella le pueden consultar. ¿Ya? Muy bien, voy a darle paso, no sé, creo que ustedes todavía entran a un recreo. Ustedes tienen un recreo y de ahí tienen el último curso. Parece que según su horario tienen ustedes sus clases de filosofía, ¿no? ¿Ya? Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. La siguiente clase espero mejorar. Ya, muy bien. Nos estamos viendo, cuídense. Hasta luego. Hasta la próxima clase, Miss.